Casi todas las personas que quieren mejorar en su comunicación, quieren mejorar porque en ocasiones les cuesta hacerlo, les cuesta gestionar un conflicto, gestionar una situación difícil o pedir algo a otras personas. Realmente comunicar tiene que ver muchas veces con comunicar en conflicto, con comunicar cuando algo está un poco difícil y realmente es un poco desafío para nosotros comunicar con esa o con esas personas. En estos casos es ideal poder contar con una habilidad clave que se llama la asertividad. La asertividad tiene que ver con poder expresarnos, con poder decir lo que pensamos, también con poder, por supuesto, pedir a los demás. Es decir, con en lugar de callarnos algo, a hablar en voz alta. Pero sí que es cierto que la asertividad no tiene nada que ver con la agresividad. Cada vez que comunicamos de forma asertiva, realmente no hacemos daño a los demás. También es cierto que la asertividad no tiene nada que ver con la pasividad, es decir, con pasar de un asunto hasta que finalmente ese asunto explota. Las personas más asertivas lo que hacen es que cuando detectan algo que les incomoda o que no les gusta en su entorno o con los demás, se atreven a hablarlo. Pero ser asertivo no es fácil. Muchas personas no son asertivas porque lo que les ocurre es que cada vez que lo intentan sale de ellos una parte de agresividad. Y esa parte de agresividad es como un pequeño fuego que encienden, que llega a la otra persona, les contagia y al final el fuego se enciende un poquito más y al final la conversación no acaba demasiado bien. Por este motivo es muy importante que aprendamos qué es la asertividad y cuáles son los pasos para ser muy asertivo. El primer paso para ser asertivo tiene que ver con detectar, con darte cuenta de que algo te incomoda, de que algo realmente no está bien y tendría que ser resuelto por tu parte con la otra persona. A partir de que nos hemos dado cuenta, lo siguiente tiene que ver con elegir el espacio y el lugar para poder hablar con la otra persona, para tener una conversación asertiva. Una vez que estamos en el espacio y el lugar apropiado, recuerda siempre que sea un espacio en privado y un lugar también apropiado en el momento adecuado, lo que vamos a hacer es empezar en positivo. Vamos a empezar agradeciendo algo a la otra persona, reconociendo algo que la otra persona hace bien, que nos gusta, que hace bien de su trabajo, algo que realmente es positivo de la otra persona. Es una forma de empezar que va a facilitar mucho lo que sigue en la conversación. Una vez que hemos hecho este agradecimiento, este reconocimiento, lo que vamos a hacer es expresar de forma objetiva lo que ha ocurrido. Aquí realmente viene un punto complejo o difícil. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cada vez que hablamos de algo, le ponemos bastante subjetividad. Hablamos de nuestra opinión, de qué opinamos o qué pensamos nosotros. Nuestra opinión siempre realmente es muy subjetiva, está muy condicionada por nuestras propias creencias, valores y prejuicios, y nuestra opinión no sirve demasiado para resolver conflictos. Por el contrario, cuando somos objetivos, cuando hablamos con objetividad de hechos, de cosas que han ocurrido, la otra persona va a recibir mucho mejor el mensaje y no se va a poner a la defensiva. Imagina que una persona de mi equipo llega tarde a las reuniones. Si yo le dijera a esta persona que es un poco despistada o que es impuntual en las reuniones, seguramente la persona se sentiría mal, porque en muchas reuniones esta persona sí que ha llegado a tiempo. Así que cuando somos asertivos nunca utilizamos el verbo ser, porque esto implica que la persona siempre ha sido así y toda ella es así, es impuntual. Cuando somos asertivos tampoco utilizamos para describir una situación palabras como nunca, todo, siempre o nada. Todos estos cuantificadores universales realmente lo que provocan es un conflicto, porque si tú le dices a alguien que todo lo que hace o que nunca hace esto, realmente esa persona va a entrar en conflicto y se va a poner a la defensiva. Así que hablaremos, en la medida de lo posible, de datos y hechos observables. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona que de las últimas 3 reuniones hay 2 a las que ha llegado tarde. Esto sí que se puede decir, es objetivo y la otra persona no se va a poner a la defensiva. Si no tengo el dato, lo que voy a hacer es utilizar expresiones como en muchas ocasiones o generalmente ocurre que a la reunión de los viernes llegas un poco tarde. Es decir, utilizando estas palabras generalmente o en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, también la persona va a percibir que no es siempre. Piensa en cómo sería un buen periodista. Un buen periodista lo que haría sería describir hechos. En la medida que el periodista ya pone su opinión sobre esos hechos, entonces realmente ya no estamos haciendo un buen trabajo en comunicación asertiva. Por tanto, la clave es ser excelentes describiendo qué ha ocurrido. Cuando lo hacemos, la otra persona es más difícil que se ponga a la defensiva, porque los hechos son incuestionables. Una vez que hemos descrito los hechos, lo que vamos a hacer es describir cómo esto nos afecta, qué emociones nos provoca, cómo me afecta a mí o cómo afecta al conjunto. Es decir, vamos a hablar con sinceridad con la otra persona de que esto que la otra persona hace nos afecta de una forma determinada. Por ejemplo, si llegas tarde a las reuniones, puedo decirte que esto hace que los demás también perdamos algo de tiempo cada día que hay una reunión.
O también podría decirte, por ejemplo, que al llegar tarde a una reunión, lo que estás haciendo realmente es no apreciar también nuestro tiempo, que estamos allí esperándote. Es decir, hablamos de cómo nos afecta algo. Por ejemplo, si una persona no atiende bien al cliente, cada vez que un cliente llama por teléfono, le puedo decir que esto nos afecta a todos, porque cuando no tratamos bien al cliente, el cliente no repite compra en nuestros establecimientos y esto realmente pone en peligro a todos los que trabajamos en esta empresa. Es decir, ¿cómo nos afecta? Hablamos primero de los hechos y seguidamente de cómo nos afecta. Lo último que hacemos en comunicación asertiva tiene que ver con pedir algo, con solicitar algo a la otra persona para que esta persona sepa exactamente lo que tiene que hacer para mejorar la situación. Por ejemplo, te voy a pedir, por favor, que a partir de ahora llegues puntual a la reunión de los viernes. O por favor, te voy a pedir que cada vez que llame un cliente y no sepas cómo atenderlo bien, pases la llamada a tu compañera Marta. O por ejemplo, te voy a pedir que no utilices ese tipo de lenguaje con el cliente, sino que seas lo más amable y cortés posible. Es decir, hacemos una petición a la persona de realmente qué comportamiento queremos ver en él o en ella. Como acabas de comprobar, la asertividad es algo muy sencillo. En primer lugar, detectamos que una situación necesita ser corregida por nosotros, es decir, como somos más conscientes de que algo nos incomoda. Luego, a partir de ahí, lo que hacemos es elegir momento y lugar. Seguidamente lo que hacemos es hablar de hechos objetivos, cosas que han ocurrido. Seguidamente hablamos de cómo esto nos afecta, de cómo nos sentimos también. Y por último, lo que hacemos es una petición a la persona para conseguir así un cambio de comportamiento. En ocasiones hay conversaciones que tenemos que mantener con algunas personas que son especialmente difíciles. Porque sabemos que la persona cuando le comentemos algo se va a poner a la defensiva o va a buscar excusas o realmente no va a acceder a nuestras peticiones. Hay una técnica muy útil de conseguir que esta conversación funcione, de que la persona no se ponga demasiado a la defensiva. Cuando conocemos bastante a la persona ya sabemos lo que nos va a decir cuando hablemos con ella. Es como que imagínate que tienes un colaborador, una persona de tu equipo a la que tienes que pedirle que haga algo y sabemos que esa persona se va a poner a la defensiva y nos va a decir que tiene mucho trabajo y que va desbordada. A lo mejor esto incluso es verdad, esa persona tiene mucho trabajo, lo cual no ponemos en duda. Sin embargo, nosotros queremos que la persona haga algo y lo necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo que haremos será comentarlo antes de pedirle esto. Es decir, sería algo así como: Marta, me gustaría pedirte algo, sé que en esta época vas como especialmente con un poco más trabajo del que tienes habitualmente, sé además que hay muchas tareas que tienes que llevar a cabo y además lo que te voy a pedir es muy necesario para nosotros. De esta manera, cuando le pidamos algo a Marta, Marta no va a decir lo mismo que lo que le hemos dicho nosotros, es decir, no va a tener esa necesidad de ponerse a la defensiva. Hemos eliminado el obstáculo antes de que lo diga ella. Realmente es una técnica a utilizar con personas que suelen adoptar una posición victimista, como que siempre están a la defensiva, de cada vez que tratamos de comunicarles algo para que hagan algo, siempre encuentran cualquier excusa. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es siempre intentar encontrar qué va a decir esa persona para comentarlo antes. De esta forma ya no hay necesidad de comentarlo y la persona va a ser un poco más fácil de convencer. Recuerda que cada vez que comunicamos solo tenemos una oportunidad de conseguir nuestros objetivos, de ahí que la estrategia sea tan importante. Antes de una conversación difícil, diseña tu estrategia. Piénsala, elabora cuáles son esos pasos y llévala a cabo. En ocasiones tenemos que convencer a personas que quieren tener siempre razón. Personas que saben mucho o creen que saben mucho y por tanto no aceptan ideas o sugerencias de otros. Imagina, por ejemplo, que tienes un jefe al que quieres sugerirle que haga algún cambio en la empresa y no lo consigues porque tu jefe al final todo lo que tú le dices cae en saco roto. Al final esta persona quiere ser protagonista de todas las soluciones, de todas las ideas y todo lo que se haga. ¿Cómo hacemos para convencer a una persona que quiere tener razón? La clave tiene que ver con hacer creer a la otra persona que la idea viene de ella. En lugar de proponerle nosotros una idea o una sugerencia, lo que haremos será preguntar a la otra persona para que nos diga realmente cuál es la mejor solución, entre las cuales nosotros ya tendremos una que habremos elegido previamente. Por ejemplo, imaginemos un caso práctico. Imaginemos que tú diriges un equipo de personas que hacen un grandísimo trabajo y que trabajas en una empresa en la que también tienes jefes por encima. El salario de estas personas, las condiciones económicas y también los beneficios sociales no dependen de ti, sino que dependen de otras personas.
Sin embargo, tú quieres conseguir que tu equipo se sienta mejor o más motivado porque realmente están haciendo un sobreesfuerzo y quieres conseguir algunos beneficios para ellos. Como sabes que la empresa no quiere pagar más salarios a las personas, has pensado que quizás lo ideal sería que por este beneficio extra que están haciendo reciban 1 o 2 días extras de vacaciones al año. Es decir, que en tu equipo aquellas personas que más se esfuercen por conseguir los objetivos van a recibir más vacaciones. Pero tú sabes que si vas a tu jefe directamente con esta idea, tu jefe va a decir que eso no es posible e incluso va a pensar que eres demasiado bondadoso y bueno con tu equipo. Y quieres convencer a tu jefe y no sabes cómo. Así que tendrás que tener una conversación con él para llevarlo a cabo. Vamos a ver cómo hacer posible que la idea venga del otro. Lo que hacemos, por lo tanto, es hacer a la otra persona protagonista, que sea la otra persona la que nos dé ideas, aunque evidentemente nosotros ya tengamos una idea, que sería esta de tener más días de vacaciones, le proponemos a nuestro jefe, en este caso, pues cómo sería, qué ha pensado él o qué sugiere él que podríamos hacer para que la idea venga de esta persona. Cada vez que comunicamos, el lenguaje condiciona realmente también la respuesta de la otra persona. Dependiendo del lenguaje que utilicemos, de las palabras que utilicemos, vamos a condicionar cómo la otra persona va a responder, cómo se va a sentir y cuál va a ser el resultado de nuestra comunicación. De ahí la importancia de cuidar exquisitamente de nuestro lenguaje, de nuestras palabras. Tenemos que ser impecables con las palabras. Por ejemplo, si yo te dijera que lo que voy a decir no quiero que te siente mal, es muy fácil que te siente mal. ¿Por qué? Porque ya estoy incluyendo la palabra mal en la frase, ya te estoy llevando a ese lugar, no quiero que te siente mal. Si yo te llamo por teléfono y te dijera, por ejemplo, si estás muy ocupado, es muy fácil que me digas que estás ocupado, porque ya he incluido la palabra ocupado en mi frase. Es decir, las palabras condicionan totalmente cómo va a responder la otra persona. De ahí que haya palabras que sean más positivas, que tengan más impacto en nuestras conversaciones y palabras que habría que evitar. Por regla general diremos que cualquier palabra con connotación negativa hay que evitarla en la conversación. Evidentemente hay alguna palabra, como la palabra pero, que nos pone en contra de la otra persona, por lo tanto no la vamos a utilizar en la conversación. Y hay palabras que son positivas. Por ejemplo, si dijéramos fácil, crecer, aumentar, conseguir, estabilizar, sintetizar, resultados, éxito, fenomenal, perfecto, estupendo, maravilloso. Cualquier palabra con estas connotaciones positivas realmente va a ser bien percibida por la otra persona. Si hablamos de logros, de resultados, de metas, de optimizar, son palabras todas ellas positivas. Tenemos que utilizar un lenguaje positivo para poder generar buenas sensaciones en la otra persona. Recuerda que comunicar es también generar buenas sensaciones en los demás, porque desde esas buenas sensaciones podemos conseguir que ellos actúen. Y por otro lado hay palabras con connotaciones negativas que no tenemos que utilizar nunca bajo ningún concepto, porque realmente lo que siembran en la otra persona es una emoción o un sentimiento negativo. Palabras como malo, difícil, complicado, complejo, cutre, palabras como crisis tienen realmente una connotación muy negativa
para los demás y por lo tanto no las utilizaremos en comunicación, pues su impacto no nos conviene. Una forma excelente de aprender sobre el lenguaje y el uso de las palabras tiene que ver con la comunicación escrita. Por ejemplo, cada vez que escribimos un email. Cada vez que escribimos un email tenemos la oportunidad de aprender mucho sobre el lenguaje, simplemente prestando atención a qué tipo de palabras estamos escribiendo allí. ¿Son palabras con connotación positiva o por el contrario son palabras que pueden tener una connotación negativa y por tanto no conseguir los resultados que deseamos? Estamos todo el día comunicando y comunicamos generalmente a través del lenguaje. Sé impecable con tus palabras. Hay una herramienta muy avanzada de la comunicación que nos ayuda a convencer un poco más y a influir un poco más a las demás personas. Esta herramienta es el lenguaje hipnótico y más allá de querer hipnotizar a cualquier persona con la que hablemos, es un lenguaje con el que conseguiremos hacer que la otra persona reflexione, es decir, que no ponga demasiado en duda aquello que vamos a decir. El lenguaje hipnótico es una herramienta realmente sencilla. Se aprende a través de distintas estructuras, es decir, utilizando distintas formas de hablar para comunicar. Vamos a ver cada una de ellas. La primera estructura se llama conjunción simple. Por ejemplo, y ahora que ya hemos tomado café y hemos hablado de las vacaciones, vais a ver cómo el producto que os vamos a presentar tiene muchas ventajas para cada uno de vosotros. En esta frase habían dos is, y ahora que ya hemos tomado café y además hemos hablado de las vacaciones, vais a ver las ventajas que tiene cada uno de nuestros productos para vosotros. Esas dos is, y ahora que ya hemos tomado café y además hemos hablado de las vacaciones, son la conjunción simple. Hemos dicho dos cosas que son obvias, que todos los demás saben, y ahora que hemos tomado café, esto todo el mundo lo sabe porque ha estado allí. Y además hemos hablado de las vacaciones, pues si en ese momento hemos hablado de las vacaciones, también es algo obvio, todo el mundo lo sabe. Lo tercero que añadimos es algo que queremos que todo el mundo piense, es decir, que en ese producto que vamos a presentar hay muchas ventajas. Por tanto, lo decimos seguidamente después de dos cosas que son obvias, entre las que hay dos is. Y ahora que ya hemos tomado café y además hemos hablado de las vacaciones, vais a ver las ventajas que tiene este nuevo producto para cada uno de vosotros. La siguiente estructura se llama causa-efecto. Es cuando ofrecemos una causa y cuando esa causa tiene un efecto. Por ejemplo, no dedicar recursos a la formación puede hacer que en el futuro perdáis oportunidades. Mostramos una causa, no dedicar recursos a la formación, y un efecto posible puede hacer que en el futuro perdáis oportunidades. La siguiente estructura del lenguaje hipnótico es la lectura mental. Es algo muy sencillo y son expresiones del tipo: es posible que estés pensando en... Me pregunto si alguna vez te ha pasado. Me pregunto si habréis pensado en... Sé que te importa mucho. Os estaréis preguntando cómo. Alguien estará pensando en... O expresiones como nadie mejor que tú sabe que... Son expresiones de este tipo las que llamamos lectura mental y son muy efectivas en la comunicación. Vamos a poner algunos ejemplos. Es posible que estés pensando en cómo ser un mejor comunicador. Me pregunto si alguna vez has pensado en eso de si el vendedor nace o se hace. Sé que te importa mucho tu desarrollo y crecimiento profesional. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en una reunión y realmente no sabes cómo poder llegar a todo el mundo? Al final y después de todo, solo tú sabes realmente lo que te conviene. Todas estas expresiones son expresiones de lectura mental. Realmente estoy tratando de poner un pensamiento, por ese motivo se llama lectura mental. La siguiente estructura se llama nominalizaciones, cuando utilizamos en lugar de un verbo un nombre. Por ejemplo, en lugar de decir estarás muy satisfecho cuando pruebes nuestros productos, decimos la satisfacción de utilizar nuestros productos. La satisfacción es una nominalización, es una palabra con mucha fuerza en lugar de decir estarás muy satisfecho. A partir de ahí, por lo tanto, aparecen ciertas palabras que pueden tener mucha fuerza en las frases. La satisfacción de haber conseguido lo que quieres, la importancia del trabajo bien hecho, la seguridad es aquello que nos importa, la pertenencia a un equipo hoy en día es fundamental. Todo esto son nominalizaciones. Generalizaciones es cuando hablamos en general, cuando no particularizamos y hablamos en un tono impersonal. Son frases como, por ejemplo, las personas hoy en día son muy capaces de conseguir sus sueños. Un cliente satisfecho es una renta vitalicia. Los mejores profesionales son aquellos que se preocupan por la formación. Son expresiones muy genéricas que la otra persona no va a poner generalmente en duda. Y finalmente hay una expresión que a veces utilizamos mucho en el lenguaje hipnótico, que es cuando decimos citas o frases de otras personas. Por ejemplo, como mi mejor amigo suele decir,
O por ejemplo, Unamuno dijo, o en palabras de Gandhi, conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Todas estas expresiones y estructuras son lenguaje hipnótico. Realmente es una herramienta muy avanzada de la comunicación. No obstante, se demuestra que si la aprendemos, nuestro impacto sobre los demás y nuestra capacidad de poder influir es mucho mayor. Cada vez que tenemos que hablar en público realmente hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Hablar en público ya es en realidad hablar para 2 personas o más. Puedes tener una mesa de reuniones con 4 personas y estarás hablando en público, pero también puedes tener un auditorio con 200 personas y de nuevo estarás hablando en público. Pero para hablar en público, para convencer, persuadir e influir en ese público, tenemos que tener en cuenta algunos consejos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con no empezar en frío, con en la medida de lo posible familiarizarte con el público. Es decir, si vamos a mantener una reunión, lo ideal sería primero romper el hielo, primero conocer a cada una de las personas. Si vamos a mantener, por ejemplo, una reunión muy grande o un programa de formación o una conferencia que tenemos que dar, podemos tener 50, 100 o 200 personas en la sala. Lo que haremos en este caso será, cuando vayan llegando las personas, ir conociendo a unos y a otros en la medida que podamos. De esta forma, cuando empecemos nuestra conferencia, habremos conocido ya al menos a 10 o 15 personas que serán de alguna manera familiares para nosotros. Y esto hará que sea mucho más sencillo comunicar para ellos. Un punto importante también, cada vez que hablamos en público, tiene que ver con prestar atención a todas las personas. Cuando estamos en una reunión con 5 personas, es muy fácil realmente prestar atención a todos ellos. Es decir, les miramos a los ojos cada vez que comunicamos para todas las personas. Lo que hacemos es que nuestra mirada realmente vaya enfocada a cada persona y que se quede allí un par de segundos mirando a cada persona. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un auditorio más grande? Cuando tenemos un auditorio más grande, lo ideal realmente es que nos enfoquemos en distintas zonas de ese auditorio. Una zona puede estar más cerca de ti, otra más lejos, otra por el fondo, pero lo ideal es que miremos a todo el auditorio, es decir, que todas esas zonas se sientan realmente vistas y reconocidas por nosotros. Cuando hablamos en público, si no miramos a una zona o no miramos a una persona, si estamos hablando de una reunión, generalmente esa persona se va a desvincular de la charla o la conferencia y lo peor de todo es que si hay que hacer preguntas difíciles o poner problemas, esa persona va a ser una fuente de ellos. Algo muy interesante cuando hablamos en público, por supuesto, tiene que ver con memorizar, conocer y realmente dominar la estructura de lo que vamos a hablar. Esto es fundamental porque si no, no podremos realmente tener el impacto que deseamos. Cuando hablamos para varias personas tenemos que prestar especial atención a aquellos que pueden ser más conflictivos, que van a hacer las preguntas más difíciles, que van a retar o desafiar al formador o a la persona que habla y personas que van a perder la atención y están toda la reunión mirando su smartphone. Una de las formas de involucrar a estas personas es dirigirnos más a ellas por su nombre y hacerles preguntas de forma directa. Otra forma de conseguir que estas personas no sean en realidad un problema tiene que ver con acercarse más a ellas. Es decir, si estamos de pie en una sala de reuniones en la que hay 10 personas y sabemos que hay 2 que están menos atentas o van a ser conflictivas, lo que vamos a hacer es ir por detrás de ellas y quedarnos cerca de esta persona para que esta persona sienta que estamos ahí, que estamos realmente vigilantes y que estamos atentos a que esta persona de alguna manera no se convierta en un problema. Si el caso fuera muy extremo, esta persona realmente tenemos una superioridad jerárquica sobre él o sobre ella, incluso hay un pequeño consejo, quizás un poco agresivo, pero que funciona perfectamente. Imagina que una persona de tu equipo está todo el rato mirando el móvil mientras que tú hablas en una reunión. Un pequeño consejo es, como decía, ir por detrás y simplemente poner la mano sobre su hombro mientras que hablamos para todo el grupo. Esto va a hacer que esa persona enseguida deje de mirar el móvil y sienta que la atención está sobre ella. Cuando hablamos en público también es importante empezar de una forma positiva. Empezar contando una anécdota, algo que ha ocurrido o una pequeña historia que realmente nos introduce en el tema del que vamos a hablar. Y por último, recuerda que cada vez que hablamos en público estamos siendo observados, ya no por 2 ojos, sino por quizás 50, 100 o 200 ojos. Es decir, hay muchas miradas puestas sobre nosotros. Tenemos que cuidar especialmente nuestra postura para mostrar seguridad y sobre todo tenemos que utilizar muy bien nuestro lenguaje no verbal. Es decir, tenemos que comunicar muchísimo con las manos, con los gestos, utilizar cada gesto para cada expresión de la forma correcta. Hablar en público requiere de muchas habilidades, por supuesto, pero estos son algunos consejos que te ayudarán a ser un poco más efectivo en cada una de tus presentaciones. Cualquier proceso de aprendizaje siempre consta
de dos fases. En primer lugar, tenemos que aprender conocimientos, aprender técnicas y herramientas que nos sean útiles para esa habilidad que queremos llevar a cabo. En tu caso, quieres ser un mejor comunicador, quieres influir más y tener más impacto cada vez que hables para una o varias personas. Ahora ya has aprendido los conocimientos. Pero la segunda fase tiene que ver con ponerlos en práctica. Y esta parte requiere realmente de mucho esfuerzo por tu parte y sobre todo de muchos ensayos, de muchas pruebas. En ocasiones las cosas no saldrán como tú quieres. No te preocupes demasiado. La comunicación realmente es algo muy desafiante para todos nosotros y a veces nos equivocamos. Pero sí que es cierto que se puede ser un maestro en la comunicación persuasiva, en ser más influyentes, si cada día nos ponemos pequeñas metas, es decir, si cada día salimos un poco de la zona de confort y nos atrevemos, por ejemplo, a mantener una conversación difícil con una persona de nuestro entorno. O nos atrevemos, por ejemplo, a preparar mucho mejor una presentación para hacerla a un grupo de personas. O nos atrevemos a utilizar nuestro lenguaje no verbal de una forma más valiente y más atrevida. Es decir, todo pasa ahora mismo porque tú salgas un poco de tu zona de confort y te atrevas a ser un mejor comunicador. Realmente cuando lo hagas vas a tener más impacto y esto va a hacer que mejoren tus resultados. Yo quedo enteramente a tu disposición. Será un placer interactuar en el futuro contigo. Será un placer si lees cualquiera de mis libros, si lees mi blog cesarpiqueras.com y si nos comunicamos de una u otra forma. Espero que todo lo que has visto en este programa online te sea útil y cambie y mejore tu vida y la de los que te rodean. Ahora es tu turno.